Estamos en Hechos capítulo 15. Muy bien. ¿Quién me puede decir algo de ese libro? Muy bien. ¿Es importante este pasaje? Bueno, toda la Biblia es importante. Yo sé que va a faltar el pastor, toda la Biblia es importante. Sí, toda la Biblia es importante. Pero ¿es importante como hecho histórico esto? Sí. ¿Por qué? Ya, por ser el primero. Muy bien. Porque está en la Biblia, claro. A ver. Pero está bien, pues si tiene pero son tuyos. Pillería. No, si cada uno tiene su apunte, no. Si no los tiene, no tiene. ¿Por qué otra razón? Esa era una buena razón. De hecho, la más importante. Que se zanjaba el tema de lo que decía Lani. No sé qué decía Lani. Eso está proscrito. No, el tema de, por ejemplo, de los judaizantes, etc. Ah. Era un tema que había estado en controversia y aquí ya se zanja de una vez por todas. Vamos a repasar y lo vamos a hacer bien rápido, pero también bien entretenido. Lo importante es que usted vaya participando. Obviamente, opine si sea. Por ahí alguien dijo de la circuncisión, se sacó el tema de la circuncisión. Una pregunta, ¿es usted judío o gentil? Judío. Judío. ¿Es usted israelita o gentil? Gentil. Porque no somos israelitas como nación, como pueblo. Nosotros somos chilenos, o sea, una nación aparte, una etnia. En el griego se usa la palabra etnia, que viene del hebreo en realidad, que significa nación. Entonces nosotros éramos de las naciones. Cuando usted vea en la Biblia que hable a las naciones, le está hablando a todos los gentiles, todas las otras naciones que no es el pueblo de Dios. Israel, los judíos, o Judá. ¿Ya? Esa es una etnia. Y nosotros somos de la nación chilena, por ende, yo no tengo antepasados judíos, soy totalmente un gentil. Y los gentiles estamos llamados a guardar la ley, ¿o no? Es una buena pregunta porque algunos se confunden. ¿Y los 10 mandamientos? Ya, ahí hacemos una diferencia. La ley mosaica encerraba 613 leyes. Y no estamos guardados a guardar las 613 leyes. Pero esas 613 leyes se resumen en 10 mandamientos, que son los mandamientos morales y éticos, que trascienden a la ley mosaica. O sea, hermanos, también son para el cristiano. Pero quien intenta guardar los 10 mandamientos, no es que esté cumpliendo la ley mosaica. Porque si va a cumplir la ley mosaica, pastor, ¿qué es ley mosaica? Voy a explicar eso. La ley de Moisés. Sí, a veces creen que mosaico es un tipo de dibujo vitral, algo así. La ley mosaica o la ley de Moisés, puesto que él fue el que la recibió en el monte Sinaí, escribió los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Deuteronomio, y Número estaba antes que Deuteronomio. Los primeros 5 libros se le llaman libros del Pentateuco o los libros de la ley. Y esos 5 libros de la ley encierran la ley para el pueblo judío. Pero también tiene los 10 mandamientos que sobresalen a toda la ley. De hecho, Cristo sí manda a guardar la ley. Dice, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a tu Dios, etc. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. De esto depende toda la ley y los profetas. O sea, marca la tendencia. Por eso,
hermanos, sí estoy de acuerdo que primera ley, no tendrá dioses ajenos delante de mí, dice el Señor, ¿cierto? Y así seguimos con cada uno de los mandamientos que están en Éxodo 20. Eso sí es para la iglesia, eso sí es para todo creyente, pero no nos convierte en israelita el querer cumplirla, ¿cierto? Pero ¿estoy yo mandado a sacrificar un cordero para expiar mis pecados? No, porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino, y Él lo quita de una vez y para siempre, Jesucristo. ¿Estamos llamados a ser circuncidados? Gloria a Dios que no, porque eso era para los de la nación judía. Es triste, pero así es la historia. Cuando los nazis querían identificar un judío y llevarlo a los ghetos o a los campos de concentración, literalmente, hermano, le bajaban los pantalones a la mano. Y por eso sabían inmediatamente, este es circuncidado a la muerte. Pero nosotros no estamos llamados a ser circuncidados. Y así muchos mandamientos que están dentro de las 613 leyes. No estamos mandados a guardar el sábado. No se puede guardar el sábado, porque es parte de la ley mosaica. Y este concilio ordena este tema, porque había discusión entre los creyentes judíos. Decían, no, si hay que guardar igual la ley, y ustedes también tienen que guardarla y tienen que circuncidarse. Versus los creyentes gentiles, pero si yo, ¿por qué me tengo que circuncidar si yo no soy de tu nación? Eso te lo mandaron a ti. Ahí se quedó una controversia gigante, hermano, que vamos a ver a continuación. Por eso es importante, porque se zanja una de las primeras confusiones, y el concilio, que es una reunión para conciliar las posiciones basadas en la palabra de Dios, llega a un veredicto. Vamos a ir, Hechos 15, desaveniencia doctrinal, rápido. 20 años después de Pentecostés, en Antioquía llegan judaizantes, así se les llamaba a estos cristianos, pero que parecían más judíos que cristianos, ¿ya? Con profundo arraigo a su tradición judía, y enseñan la circuncisión como requisito de salvación. Eso empiezan a enseñar, pero eso no está bien, lo dejamos claro desde ya. Y escúcheme bien, aprovecho de ya a mencionar que hay iglesias cristianas que parecen israelitas. Tienen la bandera de Israel, danzan como en Israel, algunos hasta quieren hablar como hebreo Israel, se visten como Israel. De hecho, hasta en la iglesia tienen un cuerno carnero como el shofar en Israel, y sienten que son de Israel. No somos israelitas, y nada nos manda a ser como ellos. En la Biblia no existe tal cosa. Así que estas iglesias empiezan a hablar como israelitas. Shalom te dicen, no le dicen hola. ¿Ah? No dice Jesús, dice Yeshua. Es que así en el original. Sí, pero nosotros lo decimos transliterado, porque si fuésemos a decir Yeshua, también tendríamos que decir, vamos a la eclesía y vamos a estudiar apologética y empezar a usar todos los términos de la época, hermanos, porque así se hablaba antes. Pero no es así. Son transliteraciones. Oye, el domingo tenemos bautizo. No podemos estar cambiando todas las palabras. Porque no hablo hebreo. ¿Me entienden? Por eso esas iglesias para mí son dudosas. Es más, los pastores se dejan hasta como la barbita y los cachirulos como judíos. Y eso no está bien. Sigamos. ¿Quién se opone a eso? Bernabé y Pablo. Estamos hablando de Antioquía, Siria. No están ahí en Jerusalén, estamos en Antioquía. Luego, esto contamina y estaba por dividir la iglesia.
Sabiamente algunos proponen subir a Jerusalén para tratar la cuestión con los apóstoles. O sea, dijeron, ¿saben qué? Llevemos esto a los apóstoles. Ellos saben más que nosotros. Y eso es muy bueno, hermano. Cuando uno tiene la capacidad de admitir que hay quienes pueden dirimir una cuestión tan importante. Así que, ¿qué pasó? Explicamos lo que es judaizante. Ya todos dicen, supuesto cristiano que creía erróneamente que el gentil debía convertirse en judío primero antes de convertirse en cristiano. Y de ahí nace el término judaizante y con el tiempo legalista. Legalista porque está apegado a la ley, a lo legal. Pero el legalismo no es bueno. Es como ser judaizante. Hoy día tal vez no hay judaizantes, excepto en esas iglesias que mencioné, pero sí hay legalistas. Legalistas que erróneamente le piden al inconverso que esté más convertido que uno mismo antes de profesar la fe o durante la fe. Y eso es parecido. Por ejemplo, ¿qué es un legalista? Una persona que dice, uy, si las mujeres no vienen con falda, dudo que sea cristiana. Porque el legalismo se apega mucho a lo tradicional. Entonces aquí, ¿cuántas estarían condenadas? Oh, una, dos, te salvaste. 3, 4 hermanadas derechas. La Ruth, te salvaste, Eli. Miren. Porque empiezan a poner la mira en cuestiones de la tradición y no en cosas elementales que es la salvación. Entonces, el legalismo actual es muy parecido al judaizante, que busca primero que uno sea casi perfecto antes de después ser cristiano. Hermano, no es al revés. Primero hay que creer para ser salvo, ¿cierto? Y cuando uno cree, empieza de a poco a crecer. Y por eso los cristianos tenemos que tener paciencia con las almas nuevas. Paciencia, porque van aprendiendo poco a poco. Y eso era un judaizante. Sigamos. Consideraciones importantes que tenemos que ver en este libro. Primero, se presentaron como hermanos, pero no estaban en la gracia de Dios, los judaizantes. Quedan en evidencia al cometer los siguientes errores. Hermano, mire, no soy tajante para decir que no eran hermanos, probablemente más de algunos sí lo eran. Él era muy carnal. O sea, un mal hermano. Y cuando son muy, muy carnales, a veces ni siquiera son hermanos. Pero eso se lo dejamos a Dios, ¿ya? Que Dios al final decida quién es salvo y no es salvo, pues yo soy un simple pastor y no puedo meterme en el corazón de las personas. Pero, evidentemente, sea hermano o no, se cometen los siguientes errores que la iglesia no debe cometer. ¿Qué cometieron? Número 1. Pasaron a llevar la autoridad de Bernabé como pastor y de los líderes, enseñando a los hermanos. ¿Sabe? Nadie puede venir de otra iglesia, sentarse aquí y empezar a visitar a los hermanos a las casas para enseñar algo distinto de lo que se enseña acá. ¿Puede o no? No. Pero a veces sucede. Porque la gente no enseña directamente al líder, le enseña a los más incautos, a los que saben menos. Siempre ellos hacen eso. Así dice la Escritura. Segundo, salieron sin autoridad de su iglesia local. Nadie los mandó. Ellos venían de Jerusalén, pero nadie los mandó. Ellos venían con su idea, nadie se la aprobó. Este tema ni siquiera lo trataron en su propio lugar, lo vienen a tratar en otro lugar. Hay gente que le encanta, hermano, ir a revolver el gallinero a otro lugar. Y eso no está bien. Si no fuiste capaz
de tratar un tema en tu propia iglesia porque vas a otra. 3. Crear un ambiente divisivo, divisorio, como sea, cuestionando doctrina y salvación. Claro, cuestionaban la salvación de los hermanos. No estaban en la gracia, ellos estaban en la ley. Si no cumplen la ley, no son salvos. Eso es lo que decían. Y es triste decirle a la gente que no es salva, cuando la gente ha puesto toda su fe en el Salvador. Porque por gracia sois salvos, ¿cierto? Y no por obras, hermanos, no por obras. Para que nadie, ¿qué? Entonces nadie es salvo, hermanos, por obras. Todos somos salvos por la gracia de Cristo, ¿sí o no? Porque, hermano, ¿quién ha cumplido los 10 mandamientos? Mire, son 613 leyes, pero se nos resumen 10. ¿Quién ha cumplido los 10? ¿Qué tipo nadie? ¿Tú no? La Julieta. Pecadora. ¿Cómo te atreves a decir eso delante de la gente? Te vas derechita a coserte. Bien, no hay que mentir. ¿Y las 613 leyes por si acaso las habrá cumplido? Pues si no cumplimos 10 menos 613, hermano. Yo creo que uno cumple parte de los 10 mandamientos. No a lo mejor, no la totalidad, y muchas veces uno también pasa a llevar de vez en cuando esos 10 mandamientos. Pero yo creo que uno cuando actúa con conciencia sí Lo está cumpliendo. Pero es una garantía que lo va a cumplir siempre. No, porque igual somos pecadores, entonces es complejo constantemente cumplir. Muy bien. El joven rico dijo, esa ley cumple. Bien hace, le dijo Jesucristo, pero una cosa te falta. ¿Y dónde le agarró? En la codicia. Y no hay un mandamiento que dice no codiciarás. Y no dice la misma escritura que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y el joven rico no creyó. ¿De qué le sirvió creer los 9 restantes si en uno falta? Y no dice Romanos que si faltáramos en un punto, faltamos a toda la ley. Claro, es verdad. Mientras somos cristianos intentamos y estamos en eso, porque Dios nos va santificando, gloria a Él. Estamos cumpliendo como Dios manda. Pero el que esté firme, mire que no caiga. Pero también no puedo decir que vengo limpiecito de rato, porque no lo he cumplido. Lo triste sería, a lo que dice mi hermana Nora, que siendo cristiano, abiertamente estemos en desobediencia. Eso sería triste. Y a veces también es triste. Porque deliberadamente no se cumple. Pero esto, hermano, esto lo hablamos ya, graves esas señales. Eso no ocurre en una iglesia. Si usted habló con un pastor y tiene un líder que enseña, y tiene maestros que enseñan, y tiene un cuerpo también que está a cargo, usted ha puesto también la confianza basada en la enseñanza. Entonces, no puede dejar que otros vengan y redireccionen eso. Pastor no sería eso sectarismo, no, de ninguna manera. Porque los pastores igual, si yo empiezo a enseñar otra cosa, puedo ser cuestionado por la iglesia. Y la iglesia tiene la autoridad de cuestionar a un pastor que enseña algo erróneamente. Lo que no debe dejar es que vengan otros de afuera a enseñar lo que se les ocurra. Nunca. Y eso se llama lealtad y ética. Vamos. Esto era bien poco goleable. Recordemos la máxima de Dios citada por Pablo, y ahí está Gálatas, que decía, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea que, ¿y qué es anatema? Sea maldito. O sea, nadie puede venir a cambiar el Evangelio. Entonces, si viene
para ser salvo. Hoy tenéis que usar falda para ser salvo. Tiene que venir con corbata para ser salvo. Parece que le están agregando al Evangelio, ¿sí o no? Y todo aquel que le agregue es anatema. Porque el Evangelio no se basa en eso. El Evangelio se basa, cree en Jesucristo y serás salvo. Eso, ¿no? Cree de corazón, con fe y serás salvo. Arrepiéntete en el nombre de Cristo y serás salvo. Eso es el Evangelio. Cualquier agregado, dude de ello. Avanzamos. Dos consideraciones más. La iglesia encamina, apoya, envía, financia el viaje, pues es de suma importancia, algo que lo he explicado tantas veces. Siempre es importante contar con el apoyo de la iglesia, incluso cuando su pastor va a una escuela pastoral. Y yo dije la vez pasada, lamento no haber enseñado bien eso en esta iglesia, porque muchas veces esa escuela la financió yo. Pero su pastor necesita estudiar, necesita prepararse, necesita tener esos tiempos porque está guiando una iglesia. A veces nuestra iglesia nos apoya, la tesorería, digamos, pero no la iglesia en sí. Nos está encomendando, vaya pastor, prepárese, que sea buena su preparación para que cuando vuelva atendamos más nosotros también. Esto es lo que sí hace la iglesia en Antioquía. Ellos encaminan, dicen. Ellos los envían. Vayan y traten esta cuestión. Es de suma importancia. Está dividiendo nuestra iglesia. Entonces, tratemos este tema como merece y demos el apoyo. Esa consideración tenemos que aprender nosotros también. Más. Lo que comienza en Antioquía por judaizantes termina también evidenciando a los judaizantes de Jerusalén. Llegaron a Jerusalén, trataron el problema y los primeros que saltan son los judaizantes de Jerusalén. Ahí mismo en el concilio. Sí, hay que circuncidarse. Y ahí saltan todos. Tenemos varios más aquí. En Jerusalén no se había dado cuenta de este detalle. Buena pregunta. ¿Por qué no se dieron cuenta que había judaizantes en Jerusalén? Y si se dieron cuenta en Antioquía. Que eran judíos. Porque eran judíos todos. ¿Me entienden? Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, estaban circuncidados, ¿no? Entonces no trataban esa cuestión. La mayoría estaban circuncidados. Los que venían de Grecia, ¿estaban circuncidados? Sí. Esteban, Felipe, todos los primeros 7 diáconos que eran de raíz judía, sí estaban circuncidados porque ellos eran prosélitos al judaísmo. O sea, ellos dijeron, oh, llegamos a Jerusalén, nos gusta la fe en Dios y todo, nos queremos hacer judíos. Ya decía, no importa, ¿usted cuántos años tiene? 30 y tantos. Muy bien, venga para acá, circuncidado. Y así pasaban a ser parte del pueblo de Dios. Si no, no eran. Los prosélitos sí estaban circuncidados. Ahora, ¿todos comían cerdo? No. En Jerusalén ni se veía el cerdo, hermano. ¿Ustedes se acuerdan del hato de cerdo del endemoniado gadareno que está en Gadara, zona no judía? Por eso es importante hasta cuando la Biblia nos menciona los lugares. Por eso hay un hato de cerdos. Y los demonios se caen, entran a los cerdos y se caen por el abismo. Hermanos, no había problema en Jerusalén para los judaizantes porque todos eran judíos. El problema fue cuando estos judaizantes se fueron a un lugar gentil y tenían otro tipo de prácticas, los ofendían. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿quién se comió un ratón aquí? ¿Hay alguien se haya comido uno derechamente? No sé, en el servicio militar aquí. Pedro, no sé, un cuerpo por ahí, cazando por los bosques.
Y los perros, y las serpientes, los murciélagos. Hermanos, disculpe, pero ¿alguien comería excremento de murciélago? Bueno, excremento del que sea. Hay un plato muy rico para los japoneses de excremento de murciélago. Y esto lo vi, hermano, en los programas que dan en la tele y lo muestran cómo lo sacan. Ahora, yo no quería llegar a tanto, pero puse lo del ratón nomás. Ya llegué, ya. Ya, pero nadie comería eso. Pero en otro lado sí. Cultura. Ya ahí. Pero usted, en esa cultura, usted diría, lo entiendo, ustedes son cultura. Comámoslo. No, sírvame. Oye, hermano, si hasta una piraña se ve asquerosa en un plato y la sirven en el Amazonas. ¿La comería? Yo no. Y yo diría, santo cielo, Señor. Y ya empezaría a hacer el tiro, hermano, sin probarlo. Acá le comió cocodrilo. Sí. ¿Cocodrilo? ¿Pero usted sabía que era cocodrilo? Sí. ¿Y? Mire que carnívoro la cabra. Pero yo no comería un cocodrilo, hermano. Es que no es la caparazón, es la... Ah, pero el ojo, chupó el ojo. En otros países no se come el ojo. No se come la vaca. Oye, los indios harían alcaca, ¿cierto? Verían todas las vacas pasar en los bosques y ellos se arrodillarían. Nosotros lo único que queremos es verla al palo. Digo todo esto, hermano, para que entiendan por qué estos judaizantes, cuando se van a un lugar gentil, con costumbres distintas, choca la cultura, ¿no? Vamos a aprender algo aquí. Es importante esto que estoy explicando porque van a aprender el final del discurso. Y aquí vamos a aprender algo muy importante todos juntos. Avanzamos, pero ya tenemos claro, ¿cierto?, que un judaizante en un lugar gentil o un judío cualquiera en un lugar gentil choca culturalmente, ¿sí o no? Sí. Con las prácticas que hay. Llegamos al concilio y empieza la reunión, hermanos, y apóstoles y pastores eran los que debían hablar sobre este tema, ¿cierto? Sí. Habían apóstoles y pastores y nadie más hablaba. Puede estar el espectador, pero había la gente comisionada para hablar, los que se habían preparado. También la discusión se enciende por los creyentes fariseos, ahí se enciende. Sí, hay que circuncidarse, ahí se dieron cuenta que había judaizantes entre sus propias filas. ¿Ya? Pedro pone la calma y da testimonio de lo que Dios le mostró. ¿Qué le mostró Dios a Pedro? ¿Lo explicamos? Ve y come. Por lo que Dios limpia no será llamado inmundo. ¿Sí o no? ¿Y por qué le hizo eso en visión a Pedro? Para que fuera a la casa de Cornelio y le predicara el Evangelio. Y Cornelio era gentil. Y estamos hablando de gentil en la ciudad, en la tierra de Israel. O sea, ya Pedro sabía que los gentiles están llamados también a la salvación. Entonces, es muy importante el testimonio de Pedro. Y nuevamente Pedro, la llave, abriendo la llave, dando la autoridad a todo. Si bien no era el líder del concilio, queda claro que el líder del concilio es Jacobo, el medio hermano de Cristo. No era Pedro, pero el testimonio de Pedro para todo es importante. Tercero, eso comienza a dar claridad y se suma a Bernabé y Pablo con sus testimonios. ¿Qué testimonio? El primer viaje misionero, cómo los gentiles fueron siguiendo a Cristo en distintos lugares y empezaron a adorar y a alabar el nombre de Cristo. Qué importante fue todo eso, hermano.
Entonces, ya lo vimos la semana pasada y ahí está el concilio. Llegamos entonces a Jacobo. ¿Quién fue Jacobo? Fue el que en el capítulo 15 da las palabras finales. ¿Por qué es el líder? Porque da las palabras finales. ¿Por qué es el líder? Porque una vez que finaliza todo lo aprueba. O sea, es el que concluye el concilio. ¿Quién es este Jacobo? No es el apóstol. Él ya fue muerto en el capítulo 12, ¿se acuerdan? ¿Qué dice ahí? No es el apóstol, pues ya había muerto. Jacobo, el apóstol, era hermano de... Jacobo, el apóstol, era hermano de... Juan. De Juan, el apóstol. Los famosos hermanos del trueno, los Boanerges. Ellos eran dos hermanos. Pero este otro Jacobo, es medio hermano de Jesucristo. ¿Ya? Pastor, ¿Cristo tuvo hermanos o medio hermanos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Porque María tuvo más hermanos, ¿no? Hijos. O sea, perdón. María tuvo más hijos. Sí. Mire, veamos ahí. Este era medio hermano de Jesús, el escritor de la Epístola de Santiago. Mire, ¿quién me lee Mateo 13:55? Porque aquí quedamos la vez pasada. Mateo 13:55. Cuando le pregunten por ahí, María no tuvo más hijos, ¿qué dice aquí? ¿Ya qué lo leyó? Dice, ¿no es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo. Recuerden que Jacobo es lo mismo que Santiago. ¿Ya? Jacobo o San Jacobo, Santiago. Así fue transliterándose el nombre. San Jacobo, Santiago. Así se van transliterando los nombres con el tiempo. Jacobo es Santiago. ¿Qué dice? Léalo de nuevo, mire, ponga atención. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo, José, Simón y Judas. Y hay dos que escriben epístola de la Biblia, que es Santiago y Judas, medio hermano de Cristo. ¿Qué dice Gálatas 1:19? ¿Otro? Por favor, que lo lea. Por favor. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano de San Jacobo. No había ninguno de los apóstoles, no había más apóstoles, sino que estaba solamente Jacobo, el hermano del Señor. Así que este Jacobo, líder del concilio de Jerusalén, es el medio hermano de Jesucristo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque este Jacobo no creía en Cristo al principio. Cuando lo menciona ahí en Mateo, no creía en Cristo, pero al final terminó creyendo. Nunca se canse de orar por su familia. Quiera que Dios algún día traerlo a los pies del Señor. Pero nunca deje de orar por él. Avanzamos. Ante la evidencia y como líder, debía concluir apoyando la evidencia y dando solución práctica. Y ahí usted ya lo leímos la vez pasada, por eso lo estamos leyendo el pasaje nuevamente. Él dice, bueno, aquí zanjamos la historia, no hay que pedir a nadie que se circuncide, no son judíos, no están mandados a guardar la ley, pero hay un pero. Sigamos. Da órdenes para que los gentiles se alejen de la inmoralidad y prácticas viles como ahogado y sangre. O sea, el pero tiene que ver con la ley, pero no tiene que ver con guardar la ley. Lo vamos a explicar porque es importante. Quiero que se entienda muy bien. Recuerda que dije que la ley mosaica tiene una condición de 613 leyes en donde están los aspectos morales, los ritos, ¿cierto? Y ciertas leyes muy particulares para el pueblo de Israel. Pero de esas 613 leyes se destacan 10 leyes, que es
de ahí se toman muchas naciones para formar sus leyes. Por eso la ley occidental, sobre todo, está basado en las leyes judeocristianas. La ley occidental está basada en las leyes judeocristianas, basada en los 10 mandamientos. Eso lo dice el Código Penal. Si usted estudia sobre eso, se va a dar cuenta de esas cosas. Hoy día, como no se quiere reconocer nada de Dios, se quiere transgredir todo y romper todo, y da lo mismo muchos de los principios que están ahí. Por ejemplo, el adulterio antes era sancionado, ¿sí o no? Hoy día da lo mismo, hermano. Hoy día no es un problema, porque como no se cree en Dios, tampoco se cree en el mandamiento del adulterio. Pero nosotros creemos en Dios, ¿no, hermanos? Amén. ¿Y a qué nos sujetamos? ¿Qué ley es más alta? ¿La del hombre o la de Dios? Entonces esa es la ley que nos sujetamos. ¿Sí o no? Entonces, no codiciarás a la mujer de tu hermano, pero hoy día hasta se hacen comedias exaltando ese tipo de conducta. Pero la Biblia dice que no codiciarás, ¿sí o no? ¿Qué ley es la más alta? La de Dios. La del hombre da lo mismo. De hecho, es legal la pornografía, ¿sabía usted? ¿Sabía que es legal o no? Es legal. Y si su hija tiene 18 años y quiere irse a grabar una película pornográfica, usted no puede hacer nada. Nada. ¿Y eso está bien o no? No, porque hay una ley superior. Pero esas leyes se están aboliendo porque no se cree en la ley superior. ¿Le conviene al hombre no creer en esto, no? Le conviene, porque así puede hacer desparrama y hacer y deshacerlo, ¿no? ¿Y quién va a venir a hablar de un pastorcito si ellos ni siquiera creen en el rey de los pastores? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque igual le da 4 tips a los gentiles que no deben hacer. Aunque no estaban sujetos a la ley, estos conceptos sí son parte de la ley. Y lo vamos a explicar uno por uno. Y ahí llegamos a la clase de hoy. Avanzar. Primero dice que no debe tener contaminación al oído, los gentiles, ¿cierto? ¿Qué es la contaminación al oído? Mire, las carnes que se vendían primero eran sacrificadas a sus dioses. ¿Dónde se vendían más las carnes, entre paréntesis? Si eran sacrificadas a sus dioses, en los templos idolátricos. Ahí es donde están las mejores carnicerías, detrás de los templos. Hermanos, en la historia siempre se han encontrado restos de toros, animales, corderos, etc. Los mejores exponentes que eran sacrificados hoy. En el monte, del Olimpo, ¿cómo se llama? El Partenón, que está en el Olimpo de Zeus, también atrás, tenían muchos dioses y tenían sus carnicerías. De ahí viene Belcebú, lo he explicado hartas veces. ¿Qué pasaba? Belcebú significa el dios de las moscas. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que pasa cuando hay mucha sangre, mucha carne? Las moscas. Y el templo, usted estaba en el templo de los paganos y estaba lleno de moscas. ¿Y por qué estaba lleno de moscas? Por la carne y la sangre que había atrás. Entonces llegaban los judíos y decían: Belcebú, este Dios es el Dios de las moscas. ¿Me entienden? De ahí viene el Belcebú. Y por eso las películas de terror asocian mucho al diablo con moscas sucias, con las cosas podridas, con ese tipo de cosas. De ahí viene ese concepto. Así que las carnes que se vendían primero eran sacrificadas a sus dioses. Los gentiles, ¿dónde creen que iban a comprar la carne? Ahí mismo, a la carnicería, ahí al templo, vamos al templo, ahí atrás del pastor, ahí la Chayito. Pero, ojo, algunos iban a
Pero para los judíos ese rey, ¿qué era? Un judío hubiera ido a comprar ahí o no. No, pues miren los versículos que vienen a continuación. Éxodo 34, 5, por favor, Ana. Éxodo 34, 5. Está ahí en la Biblia. Benjamín busca 1 Corintios 8, 1 y 13. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando al hombre. 34, 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Nunca le hagas su pastor. Bueno, era ese. Ya. Ya era por aquí, pero ya, ahí está, era 15. No 34, 5. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Muy bien. 34, 15. Ponga ahí usted un 1 más. ¿Ya? O sea, en la ley, no tenían los judíos que comer con el enemigo y mucho menos con los sacrificados a sus dioses. Pregunta, ¿un judío hubiera ido a comprar detrás del templo de Zeus la carne? No. Ellos eran tan obedientes en esa área, que ellos criaban sus propios ganados. No, nosotros no, vamos a ir a comer allá. Por ende, cuando empiezan a salvarse los gentiles, y no sé, pues el apóstol decía, hermano, vamos a hacer una rica comida. Todos traigan su carne. Algunos la traían del templo de Zeus, por decir así, y otros lo traían de sus capítulos judíos. Cuando ponían en la mesa, ¿qué había? Ay, no, yo no voy a comer de eso. Y cuando está eso en una comida, empieza a haber división, por mano. ¿Entiendo, no? Pregunta, ¿y los judíos eran cristianos también o no? ¿Estamos hablando de la iglesia? Sí. Entonces, ¿por qué se les pide esto a los gentiles? Para que el judío no tropiece. No es para cumplir la ley, sino por concesión y amor a los judíos también. Porque a la larga igual esto es bueno, hermano. Porque Dios quiere que uno se descontamine de todo tipo de idolatría. Pero también que usted mire con buenos ojos a aquel que ya está descontaminado. Si el judío estaba bien lo que hacía. El gentil no está mandado a eso. Da lo mismo donde usted compre la carne. Pero en el fondo decía, no seas tropiezo para tu hermano. Mire lo que dice 1 Corintios 8, el 1 y el 13. Usted va a tener como tarea leer todo ese camino. Del camino. Dice, en cuanto a los significados de los ídolos, sabemos que todos no tienen conocimiento. El conocimiento permanece, pero el amor es vivo. El 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner en tropiezo a mi hermano. Muy bien. Mire, lea de nuevo el último versículo. Ponga atención. Escúcheme bien. Si usted es vegano o vegetariano, capaz que saque este versículo y lo ponga usted ahí y lo saque de contexto. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Alguien me dijo una vez, Pablo era vegano, porque digo que no comía carne jamás por causa de los hermanos. No está diciendo eso. Por algo se leyó el primer versículo. ¿Qué dice el primer versículo mío? Dice, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero la buena es viva.
hacerlo tropezar. De eso trata todo el capítulo 8 de 1 Corintios. Y de eso trata todos estos mandamientos que el concilio le pide a los gentiles. Ya está bien, ustedes no están bajo la ley, somos salvos por gracia, pero tengan cuidado con estas cosas porque ustedes conviven con judíos también. Tengan consideración. ¿Lo entiende ahora, hermano? Que es importante ponerse los zapatos del otro. Y eso es lo que está enseñando todo esto. Miren, avanzamos. Prácticas de fornicación. Aquí hay algo interesante que aprender. Avanzamos ahí. La fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio, ¿sí o no? Eso ya lo sabemos. Eso es como en estricto rigor. Pero la fornicación, hermano querido, también aplicaba a costumbres muy insalubres, así como lo que explicamos en las carnes y la carne, era bien insalubre esa cuestión. A costumbres muy insalubres como la promiscuidad, prostitución, adulterio, incluso el incesto, porque los gentiles hasta se casaban entre familiares. Calígula, el emperador, tenía relaciones sexuales con su madre. Y eso en el mundo gentil no era visto como aberración. Si ellos no tenían los principios cristianos, tenían cualquier cosa, cualquier micro les servía. ¿Está bien eso o no, hermano? No. Entonces, cuando se le está pidiendo de fornicación, absténganse de fornicación, por supuesto, hermano, que era un bien para ellos mismos, porque la fornicación es insalubre. Y, hermano, más insalubre que las moscas. No es muy lindo un hombre que se mete con muchas mujeres y ni sabe que esas mujeres se han metido con muchos varones. Hermanos, las enfermedades promiscuas, o sea, basadas en la promiscuidad, venéreas, se disparaban en esa época. La gente moría por eso. De hecho, hasta el siglo XIX la gente moría por eso. Nietzsche mismo murió de sífilis. Por eso, hermano, era importante esto. La palabra viene del latín fornix, de ahí viene fornicación, que era la bóveda donde se transaban las esclavas para prostituirlas o sacerdotisas para el sexo religioso. Era el burdel de la época. Pero para ellos era casi sagrado. ¿Sabía usted que había sacerdotisas sexuales? Bueno, a mí me gustan las películas de batalla, de pelea, de combo, y un día me dispuse a ver 300. Oye, de Esparta, y ahí cómo se ganaba el Leonidas, que es como yo. Oye, uno siempre quiere ser como el héroe de la película. Pero Leonidas ahí, de Esparta. Oye, justo esa película, hermano, pero hay una escena que no me gusta. Y yo siempre decía, ¿para qué le ponen esta escena? Que cuando él sube a los dioses, se alucinan y tienen como una situación sexual fuerte. Y uno dice, esta escena la corto y la película estaría súper bien. La pregunta es, ¿por qué le agregan eso ahí? Bueno, los directores le agregaron eso ahí porque era costumbre. Esa era la costumbre, por muy película que sea, él estaba basado en una costumbre arraigada en su cultura. Y ellos tenían muchas sacerdotisas que estaban en los templos que no eran más que prostitutas sacerdotales. Y eso se hacía en el fornix. De ahí viene la fornicación. Y eso es un... fornix significa bóveda, o arco, también significa arco. ¿Por qué? Porque los arcos del triunfo, como el de Francia o en Roma había muchos, ahí estaban los fornix abajo, los fuertes, donde pasaban este tipo de cosas. ¿Pero qué dice Éxodo 20:14, hermanos? Éxodo 20:14. Léalo, Julieta, usted lo tiene. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. ¿Y qué dice el
¿Qué dice el 17? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No cometerás adulterio y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dos mandamientos que están claros, ¿cierto? Y hoy día, ¿por qué se separan muchas parejas? ¿No es porque codiciaron a otra persona? Decía mi hermana Nora, nos luchamos por cumplir, amén, gloria a Dios. Pero Cristo mismo dice que si ya lo pensamos en la cabeza, ya adulteramos. ¿Sí o no? Entonces, al gentil le está diciendo ya, pues, empecemos como a purificarnos estas cosillas. Los judíos ya lo lograron. Bueno, creemos que así era, ¿cierto? Estamos hablando del judío creyente, del judío en Cristo. Pero usted, los gentiles, ahora ya tiene que empezar a purificarse estas cosas. Entonces lo que Cristo le estaba pidiendo era algo bueno. Avanzamos a la tercera. Práctica de ahorrado y de sangre. Práctica, esa era una práctica, hermano, terrible, de matar animales por estrangulamiento y comer su sangre aún en... O sea, el animal todavía ni moría, hermano. Y ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estrangulamiento y los judíos degollaban al animal? ¿Por qué? ¿Por qué el judío degollaba al animal? Y muchos de los gentiles no lo degollaban, lo ahorcaban nomás. Era como para hacerlo sufrir. Para no perder la sangre. ¿Y por qué? Porque ellos se la comían. Entonces, el animal bien rojo, bien sangriento para ellos era bueno. Comerse la sangre mientras se iba solidificando, para ellos era hasta el día de hoy un manjar. Por eso, mi abuelo, me acuerdo que mató un chivo, que ya eran como niños, y le cortan un poco la tráquea, hermano, y empiezan a comer de ahí. Y te dan cucharadas. Y lo pasan por aquí, lo untan con pan. Como que le meten cilantro, no sé, con un sofrito, no sé qué le... El apol, acá se conoce como el apol, sí. Y yo comí, y mi papi me decía, come, hombre, para que te hagáis hombre. Y yo comí harto, pues de ahí soy tan macho, Pero mire, veamos lo que dice Génesis 9.4. Génesis 9.4, hermana Nora, ¿lo tiene? Carne consumida, que es carne consumida, que es su sangre, ¿no? Carne con sangre, no comeréis. Y mire lo que dice Levítico 3.17. Levítico 3.17, que usted mismo para que, hermanos, veamos qué dice la Biblia para el pueblo judío. El estatuto perpetuo será por vuestra Generación. donde quiera que habitéis sin ninguna grosura y ninguna carne comeréis. Ninguna grosura ni ninguna carne comeréis. ¿Qué es lo que es la grosura? Todo lo ha hecho el animal, lo imposible. ¿Sabe? Eso no se comía. Ellos no comían chuchules. Ellos no comían la pizza. Ellos las quemaban. Al quemar, ¿qué pasaba? ¿Había mosca o no? ¿No? ¿No? Las moscas nunca se acercan a uno. ¿Saben lo que hacen en el campo para que, sobre todo en el Curicó, Talca, donde hay muchos mosquitos o moscas, prenden bosta seca y crean un humo y se van todos los mosquitos? Eso mismo hacían.
del animal, no comible. Dejaban la carne, sacrificaban el animal, lo degollaban bien. Libación se llama cuando la sangre bota todo eso, era presentado como si fuera su sangre, porque recuerden que el animal era usted ahí, ocupaba su lugar. Y eso es lo que hizo Cristo, por eso Cristo era el Cordero de Dios. Usted debía estar en la cruz, pero Él murió en su lugar. Y derramaba la sangre, libación, se presentaba a Dios, y luego el resto de la carne se la llevaban, pero la grosura ya había sido quemada. Y siempre había humo, y se le llamaba olor fragante, que es olor a carne. Carne quemada, pero bueno, ellos estaban acostumbrados, y eso mismo les lograba una purificación. Vuelvo a insistir, ese tipo de humo hace que las moscas, los mosquitos, etcétera, hasta el día de hoy no estén ahí. Por eso, digamos que el templo de Jerusalén era un templo muy limpio, pero los templos de los gentiles eran asquerosos. Asquerosos. Y esto era muy importante. Este tipo de prácticas son las que se le dijo normales. Viene la pregunta entonces. Pregunta, para que me respondan ustedes. Si todas estas prácticas eran parte de la ley y los gentiles no están sujetos a la ley, ¿por qué se prohibían? Creo que he dado la respuesta más de una vez. ¿Ya? A ver. Fundamento. Una persona por costumbre no debe hacer algo, como decía María. Ya, muy bien. Sentido común. Ya. Para no insultar a su prójimo. Para no hacerlo caer, muy bien. ¿Se entiende entonces por qué se les pedía eso? Y veamos la respuesta. Porque para sus hermanos judíos sí era abominación. Y aquí se están juntando dos naciones separadas. Una que era el pueblo de Dios y tenía muchas cosas muy buenas. En la ley, ojo, hay muchas cosas muy buenas. Y un pueblo gentil que no tenía nada de Dios y tenía que aprender ciertas cosas de Dios. De esas dos se formó un pueblo llamado iglesia. Un pueblo diferente llamado iglesia. Y en ese punto debían aprender a convivir. Por eso, hermanos, nosotros también tenemos que tomar desde ahí la lección. Tenemos que aprender a convivir nosotros. No todos tenemos la misma práctica en la casa, ¿cierto? Pero usted no tiene por qué ir a meterse a la casa de otros. Acá nos juntamos, hermanos, y acá vamos aprendiendo. Y cada uno va cambiando su práctica en su casa. Y además eran prácticas poco puras. Otra razón, hermanos, por qué se le da. Saludables y abominables que insensibilizaban a la iglesia. Hermano, por ejemplo, esa acción de matar al animal así es cruel. Es cruel. El judío no hacía eso. El judío simplemente lo degollaba de una y moría el animal, se acabó. Y no lo torturaba. ¿Qué pasa cuando tú te acostumbras a torturar a un animal? ¿Cuál es la diferencia después de torturar a una persona? Se pierde la sensibilidad. No es bueno, hermano. Si le vas a enseñar a uno de tus hijos a faenar un cordero, que sea como Dios manda nomás. Pero que no sea como para exaltar el arte de matar y ver sangre. Pero los pueblos gentiles eran así. Todo era violento, hermano. Y por eso eran bárbaros algunos. Verdaderamente bestiales. Los vikingos eran bestiales. Todo en su cultura tenía que ver con la sangre. Javier. Hasta el día de hoy, para fin de año nuevo, se mata el cordero y muchos no son cristianos se comen el mesh, limón y cilantro, la misma frieta. Bueno, no como sangre porque la sangre está prohibida antes de la ley, durante la ley, después de la ley. Recién lo leímos Génesis, eso es antes de la ley. Durante la ley, leímos Levítico,
Y Hechos 15 está prohibiendo eso al pueblo gentil. Un cristiano jamás debiera comer esas cosas. Ay, pero pastor, son tan ricas las fritas, un poquito nomás. Es lo mismo que un poquito copete. Y eso no está bien. No está bien porque, aparte que hay una prohibición explícita, ¿cierto? También, como decía mi hermano, son de sentido común, puedes hacer tropezar a otro. Y no es bueno. Entonces, ahí yo les contaré a leer todo el capítulo 8 de 1 Corintios. Ahí está hablando de eso. De no hacer tropezar al débil en la fe. Porque si viene un hermano de afuera viene luchando, no sé, usemos el alcohol, con el alcohol. Y nosotros hacemos, no sé, un festín y ponemos un poquito de vino nomás, total, un poquito. A veces que lucha con el alcohol es un problema, ¿o no? Si van a tomar un poquito, después ahí para atrás y se va a pegar como por caso. Hermano, pero que lo va a dejar mal. Uno tiene que limpiarse de esas cosas. Ahora, ¿qué es mejor, tomar o no tomar? No tomar. Entonces, a eso está apuntando esto. Le está diciendo, ¿qué es mejor, fornicar o no fornicar? No fornicar. No adulterar. No sacrificar a los hijos. Etcétera, etcétera. Está empujando al mundo gentil a guardar la pureza. Y eso es lo bueno. Vamos terminando con esto, terminamos. Y terminamos con los enviados con autoridad y confirmación. Así termina el concilio. Jacobo habló, dijo, de estas cosas se tienen que abstener, pero no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley, ustedes no son israelitas, somos salvos por gracia, sí son salvos ustedes, no tienen que convertirse al judaísmo para ser cristianos, nada más tienen que creer en Cristo Jesús y ser obedientes a él, ¿cierto? Eso es lo que en el fondo le está enseñando a los gentiles, y Bernabé y Pablo son enviados con cartas sobre el asunto y con Judas y Silas para la confirmación. O sea, ahora Pablo y Bernabé váyanse a Antioquía, pero además van a ir con Judas y Silas, que van a nombre nuestro, y además con una carta para confirmar lo que se hizo. Así se empieza a terminar esta historia, hermano, del concilio, y ahí en el 22, estamos en Hechos 15, estoy terminando, hermanos, dice lo siguiente, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y miren el 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, aquí hay autoridad y confirmación. Así tiene que ir la iglesia y así tiene que salir un enviado de la iglesia. Si un día va un hermano y va a Valdivia y empieza a fundar una iglesia, yo con toda autoridad le puedo preguntar, ¿y usted quién lo envía? ¿Qué iglesia lo envía? ¿Con qué autoridad? ¿Y quién puede confirmar eso? ¿Sabe que yo no soy pastor en una aparición? A mí me enviaron con autoridad la Iglesia Bíblica Bautista del Bosque. ¿Quién lo confirma? El pastor y toda la iglesia. ¿Cómo lo confirma? Bueno, usted lo puede llamar y preguntar, puede llamar al pastor y preguntar, o puede ver mi ordenación que fue aquí mismo. Y aquí esta iglesia también tiene esa autoridad. Entonces, así se levantan los pastores. Pero hoy día hay una cantidad de pastores que dicen, no, si yo fui llamado por el Señor, pero jamás fueron confirmados por iglesia alguna, ni fueron confirmados, hermanos, por testigos. Así que una persona me diga, no, yo soy llamado por el Señor y soy pastor, no me dice nada. Tiene que haber una autoridad. Avanzamos. El Espíritu Santo, hermano, esto es importante, dirigía todo este concilio, Mire lo que dice el versículo, bueno, no lo noté, pero aquí lo dice en 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a
nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Al Espíritu Santo. Hermano, aquí hay algo muy importante. Muy importante. ¿Por qué tengo Mateo 18:20 en concordancia con este versículo de Mateo, de Hechos 15:28? ¿Alguien tiene Mateo ya ahí? Por favor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Voy a explicar un poco esto porque hay una confusión grande. Hermanos queridos, si usted anda solo por el desierto y usted es cristiano, ¿Dios está con usted? Entonces, ¿a qué se refiere donde dice 2 o 3 congregados en mi nombre y yo estoy en medio de ellos? Si Dios igual está conmigo estando solo. Muy bien. Si usted lee el contexto, porque todo se basa en el contexto, hermanos, se refiere cuando tú tienes problemas con un hermano, cuando tienes problemas con la congregación, cuando tienes algún problema, hermano, donde 2 o 3 estén congregados para solucionar ese problema, Dios está guiando eso. ¿Y qué es lo que era el concilio? Donde muchos se congregaron para solucionar un problema. ¿Quién guió eso? El Espíritu Santo. Cuando los hermanos se sientan a conversar para arreglar las cosas, Dios bendice. Pero hoy día no se hace mucho eso. Muchos dicen, hermano, usted no va a alabar, Dios está en medio nuestro. Pero usted puede alabar en la soledad más absoluta y Dios igual está con usted, hermano. ¿O no, hermano? Entonces, ¿por qué puse Mateo 18:20? Porque ese es el contexto de Mateo 18:20. Se refiere específicamente a los problemas. Y aquí había un problema que estaba dividiendo la iglesia de Antioquía. Lo llevaron a un lugar, hubo un concilio y el Espíritu Santo dirigió porque todos estuvieron dispuestos a aceptar la voluntad de la palabra. Y eso es lo que debe hacer una iglesia cuando hay problemas. Y en paz. No andar diciendo a la hermana allá, el pastor aquí, el pastor allá, toda la cuestión. Y nadie nunca se sienta a conversar nada. No, yo con la hermana no me hablo, ¿por qué no? Yo me miro así, me miro así. Eso no sirve. Eso destruye una iglesia. ¿Terminamos? Judas y Silas, además de confirmar a la iglesia, consuelan. Si usted sigue leyendo, hermano, cuando llegan a la iglesia, ellos, hermano, dicen el 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Qué lindo que no fueran solamente como autoridad y confirmación, sino ellos también dieron consuelo. Eso es lo que debe hacer cuando una iglesia está sufriendo, hermano. Uno, si usted va a otra iglesia donde esté sufriendo, usted lleve consuelo. Aquí quería dar algo más, Laura. Sí. Gracias, Laura. Y aquí, para terminar, hermano, quería mencionar algo al respecto. Hermanos, yo sé que no somos seres muy dados a las palabras de consuelo. Cada uno vive su mundo y trata su mundo. Silas y Judas llevaron palabras de consuelo y confirmaron la iglesia. La había pasado mal la iglesia. Pero bueno, ya solucionaron el problema, llevando la carta, llevando la autoridad, ya sabían lo que hacer, sabían a quién creerle, los judaizantes no tenían razón, quedaron obsoletos, el legalismo quedó en el suelo. Ellos llevaron palabras de consuelo, sigan adelante, hermanos, nosotros estamos con ustedes, vienen tiempos peores, pero ustedes tienen que estar unidos, etc. Esas son palabras que a uno lo animan, lo edifican y todo. Pero nosotros, la iglesia actual, estamos cada vez más fríos, cada uno viviendo su propio entorno, cada uno viviendo su propio dilema, y nos cuesta a veces dar palabras de consuelo, etc. Hay 1000 formas de dar consuelo. Estamos orando por las misiones. Usted, al apoyar una misión, es una manera de decir que estamos contigo. No estás lejos o cerca, da lo mismo.
pero está en la batalla. Nosotros estamos en la oración. Cuando usted manda un mensaje de ánimo, de oración, le está diciendo, hermano, yo estoy contigo. Yo estoy viajando a Chiloé, a la iglesia de Chonchi, una iglesia que está pasando de ser una iglesia no doctrinal a una iglesia doctrinal. Y ellos están en un proceso. Y ellos están muy contentos con que yo haya tomado eso. Y yo cuando voy siempre voy con palabras de consuelo y de ánimo. También de enseñanza. Pero de consuelo y ánimo es lo que ellos necesitan. Sería lindo que esta iglesia se involucrara en eso. Ya lo sabe. Pero la iglesia se involucra cuando pregunta. Cuando se entera. Hay muchos otros lugares, o a veces nuestros propios hermanos, que no lo pasan bien, y nosotros debemos ser como Silas y Judas, llevar consuelo. Aprendemos de tantas cosas, pero lo que está en el fondo al final, enseñando todo lo que ya hemos dicho, es que si vas a dejar costumbres por agradar a otro, que es más débil, si vas a preocuparte del prójimo, si vas a tener sentido común espiritual, como se le pedía a los gentiles también que tuvieran paciencia con los mismos judíos, también, entonces hermanos, es parte del consuelo. Ten paciencia con los hermanos. Si tu pastor tiene paciencia, tú también tenla. Por ejemplo, con el hermano que no apaga el celular. Ten paciencia. Acato el texto, apague su celular, ponga el llamado de Dios. Pero ten paciencia, que algunos no saben leer. Que Dios bendiga eso, podemos hacer. Gracias, Señor, por tu palabra, pedimos tu bendición. Damos gracias por cada uno de nuestros hermanos. Damos gracias por toda la enseñanza. No es fácil exponer de esta manera, pero para mí es tan importante dejar claro el concepto. Ese primer concilio fue exitoso porque fue dirigido totalmente por el Espíritu Santo. Todos sus integrantes estuvieron sometidos a la voluntad de la palabra. Y todos los gentiles recibieron con gozo todo esto. Los gentiles estaban acostumbrados a los sacrificados de ídolos. Muchos venían de familias tremendamente desordenadas, adulterando, fornicando, con más de una esposa, matando animales de manera cruel, pero tuvieron que aprender también a dejar esas prácticas. Y la recibieron de buena gana. Porque usted, Señor, cuando uno está en Cristo, empieza a limpiar su vida y a dejar las cosas que no proceden. Ayúdenos nosotros también a limpiar la nuestra, a limpiar nuestras vidas, a santificarnos, a tener palabras más de consuelo que de crítica. La crítica destruye. Para eso, mejor hablamos con el hermano, llamándolo a un lado, con buenas palabras y con mucho amor. Pero pon en nosotros un corazón de consuelo, un corazón dedicado, de paciencia, de amor, para que las personas vayan creciendo y haciendo lo bueno, para que en la medida que van aprendiendo la palabra vayan tomando decisiones sabias. Te lo pido por nosotros, por nuestro crecimiento, por la iglesia tuya, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga. Hermano.